Esto es Lilith en CDN. Hey. Familia, amigos y amigas, bienvenidos a este su espacio, La Casa de Todos, Lilith en CDN, que usted sabe también somos la fórmula antinovela. Suelte esa novela y arranque para el 37, que tenemos un contenido bomba, chulísimo para ustedes. Y más bomba que los Rosario, perdón a los hermanos Rosario. Aquí les cuento lo que tenemos hoy. Estamos, bueno, todo este mes es el mes del corazón. ¿Se dice así, doctor, el mes del corazón? Sí, es el mes del corazón. Es el mes del corazón, ya lo saben, que septiembre usted se puede enamorar, que seguro le va a salir bien la cosa. Y qué bueno contar aquí con el doctor Freddy Loinaz, ya usted lo verá, quien es cardiólogo y también intervencionista, que nos viene a hablar de en qué consiste la enfermedad cardiovascular. Tenemos que aprender a cuidar ese órgano tan importante que es el corazoncito. Luego seguimos con SDQ MICE 2019, MICE M-I-C-E, que significa reuniones, porque es en inglés, meetings, incentivos, congresos y exposiciones. Y se trata de un nuevo mercado, bueno, de un mercado emergente e importante que se le está dando mucho calor, porque el turismo para ese tipo de eventos también es importante y sobre todo obviamente en ciudades como Santo Domingo. Así es que ya les presentaré a Telma Martínez, que viene en representación de todo el gremio para hablarnos del tema. Y para cerrar, les cuento que tenemos a los economontos como todos los martes y vamos a hablar de las perspectivas nuevas de la economía, porque usted sabe que este mundo evoluciona, cambia y está en total transformación económica, y qué bueno que los economontos lo tenemos para que nos expliquen. Aquí con el doctor, caramba, bienvenido. Qué contenta estamos, porque estamos todos aquí, Freddy, porque te puedo decir Freddy, aunque sea un doctor. Sí, él es un doctor muy respetado, pero como él es joven y yo lo conozco, Freddy, yo quiero que te me relajes, Freddy, ¿ok? Mira, porque tú sabes que queremos enseñarle al público, pero no de manera muy seria, sino que se sientan más en confianza, vamos a llamar así. Y siento yo que el corazón es algo a lo que la gente le presta poca atención. Quizás en la juventud nosotros nos vemos la incidencia de que voy a ir a un cardiólogo a visitarlo. La gente empieza a pensar en el corazón ya cuando entra en edades más avanzadas. ¿Es una percepción mía o es realidad? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, tienes toda la razón. O sea, realmente esto tiene que ver con la poca cultura de salud que nosotros tenemos los dominicanos, pero desde hace mucho se sabe cuáles son las edades precisas para ir a visitar al médico, sobre todo para visitar al cardiólogo. ¿Qué edad es esa, perdona? Mira, en los hombres esta edad está comprendida entre los 35 y 40 años. Ya es joven. Esto se define como una enfermedad, como una edad de riesgo en la que esta persona está más propensa para tener un padecimiento cardíaco. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de una enfermedad cardiovascular? Mira, los factores de riesgo se dividen en dos. Hay algunos que son que el individuo no puede modificar y otros que sí puede modificar. Entre lo que no puede modificar está pues el género. No se puede cambiar una mujer por un hombre, siempre vas a ser hombre. El hombre padece más de... Pero ahora están los transexuales, recuérdese, doctor. Sí, pero eso no lo puedes cambiar. A nivel genético sigue siendo varón, exactamente. Exacto. Entonces, el hombre tiene una mayor propensión al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. También está la herencia familiar. No es lo mismo una persona que tenga antecedentes de que sus padres murieron de un infarto o de una trombosis, al que no tiene esta herencia familiar. Y como te mencioné, pues la edad, o sea, a partir de los 40 años en el hombre, 45 años en la mujer. ¿Por qué el hombre tiene vamos a decir, es más proclive a tener una enfermedad cardiovascular que la mujer? ¿Por su alimentación? ¿Porque es más fuerte? ¿Por qué sería esto? Mira, eso es una excelente pregunta, pero esta estadística está más basada en datos epidemiológicos que en una causa per se. Lo que sí es que dentro de la composición hormonal del hombre, pues predominan algunas hormonas que pueden tal vez hacerlo más propenso a desarrollar. Las emociones las siente más fuertes. Yo he oído de varias gente que por pique y hasta por alegría le ha dado un infartico. Doctor, ¿usted no contará de eso? Hasta un infarto letal he oído de eso. Ay, Dios. No, pero tal vez esa no sea la manera de verlo. Lo que pasa es que sí hay que saber que el estrés emocional puede hacer que algunas situaciones particulares del individuo se desequilibran. Muchas veces la persona tiene un padecimiento de presión alta o tienen algún tipo, por decirlo así, de desarrollo de enfermedad en las arterias del corazón, y cuando se ven sometidos a una carga de estrés laboral, emocional, situacional, pueden eso servir pues de catalizador para que la persona desarrolle un evento, pero no necesariamente el evento en sí, sino porque esta persona ya tenía un sustrato. Claro, ya tenía, vamos a decir, la condición ahí, y entonces la emoción creó, vamos a decir, el resultado. Pasa muy frecuente, a veces discutiendo hasta en el tráfico, que de repente dos vehículos chocan, uno se pone muy agresivo,
pero probablemente ese que se puso muy agresivo era una persona que sufre de presión alta y no lo sabe, que tiene 50 años, que nunca va al médico, que nunca se ha chequeado y que probablemente tenga un problema coronario y que tampoco lo sabía. Claro. Y en ese momento De emoción, pues realmente la cosa se desequilibró y ahí se complica el asunto, doctor. exactamente. Entonces, vamos a hablar de, he sabido que el índice de muertes por enfermedad cardiovascular es alto, Sí, es cierto. bastante alto. Entonces, vamos a decir, el principal, vamos a decir, variable o situación a tomar en cuenta sería entonces monitorear la presión desde joven, desde cierta edad que te permita que si Bueno, acaso hay un problema, tú lo puedas prever a tiempo. Lo ideal dentro de un sistema de salud que mira hacia la prevención es que existan controles de temprana edad. O sea, se supone que inicialmente vas a tener tu pediatra, pero en el sistema de seguridad social que nos rige, se supone que hay un médico de salud, un médico que se encarga de mirar la familia. El general, el de cabecera, Sí, como no, le dicen. por eso sería un médico familiar. Eso es dentro del sistema de salud. Es esa persona, pues, por decirlo así, tiene la tarea, pues, de vigilar un grupo X de personas. Y esa persona, cada cierto tiempo, tú vas y te chequeas, ellos te van haciendo controles y si detectan algo que debería ir a otro nivel, pues te mandan al especialista. Esto sería lo habitual. Pero siempre es importante que la persona se haga chequeo rutinario y sobre todo cuando se está en edades de riesgo. Y que cheque su presión, Claro, básicamente, que en claro, el médico pero no siempre solo la chequean. presión, o sea, los factores de riesgo, Ajá, porque vamos. nos quedamos en los no modificables, Claro. pero existen otros factores de riesgo que son, por decirlo así, adquiridos y que sí se pueden modificar, como son la presión alta, el azúcar, el colesterol, Claro, el tabaquismo. la diabetes, ajá. Todo esto puede pues también hacer que el individuo tenga una mayor propensión a padecer enfermedades cardiovasculares. Vamos a hablar de en qué consiste básicamente esta enfermedad cardiovascular cuando hablamos de esto, porque tenemos varios, vamos a decir, clases de enfermedades del corazón. Sí, mira, normalmente cuando nosotros hablamos de enfermedades cardiovasculares son todas las relacionadas pues al aparato circulatorio, específicamente las arterias. Las arterias son pues esos tubitos que están encargados de llevarle la sangre a cada uno de los órganos. Todos los órganos del cuerpo para funcionar necesitan sangre. Y si en algún momento... Nosotros somos una tubería humana, entonces, doctor. Sí, una tubería. Sí, somos una tubería humana. Y si en algún momento alguna de estas tuberías se ve afectada, pues el órgano que está involucrado con esa tubería va a tener un padecimiento. Y en este caso, para ponerte un ejemplo, si se te afecta alguna de las arterias que le lleva sangre al cerebro, pues entonces puedes tener un problema cerebral, dígase una trombosis, una hemorragia cerebral, que la gente conoce como derrame. Y si se te afecta alguna de las tuberías que le lleva sangre al corazón, puedes tener un infarto. Claro, claro. Entonces excelente. todo va a depender, pues, a qué nivel sea la afectación. Si el sustrato inicial se define dentro de la arteria, o sea, en la capa más interna de la misma, se va desarrollando, puedo decir, a mí me gusta decirle a mis pacientes, una pequeña arruguita que tiene que ver con inflamación, y ahí se va depositando colesterol y todo esto va a generar... Que es como grasa, digamos. Sí, la vena adentro se llena como de un poquito de grasa y se va tapando. No solamente es grasa, ahí también hay componentes de la sangre, como las plaquetas, Ya. todo una reacción inflamatoria que activa lo que es la parte del sistema inmunitario, que va a atacar eso ahí. De repente lo único que hace es crear un círculo vicioso de más inflamación y cada vez pues va a ir aumentando la inflamación dentro de esta capa interna y hasta que llega el momento que tapa la arteria. ¿Qué relación tiene la diabetes y también el colesterol alto con la enfermedad cardiovascular? Mira, como te mencioné anteriormente, cuando hay inflamación dentro de las arterias del corazón, el colesterol juega un rol muy importante. Y esto, pues, Entonces, ya tenemos dos factores interesantes, la presión y el nivel de colesterol en el organismo. y la diabetes. Ajá, y la diabetes también, el azúcar, que es exacto. Exacto. Entonces, como te decía, jugando un rol tan fundamental en la parte de la inflamación del colesterol, obviamente, si tienes algún tipo de propensión dentro de la arteria a tener inflamación, pues si tiene niveles de colesterol, pues esto va a exacerbar o complicar más la situación. Pero qué bueno que mencionaras el paciente diabético. Mira, el paciente diabético es un paciente que tiene tanto riesgo cardiovascular que hoy en día, según las últimas directrices, el padecer de diabetes prácticamente es considerado como haber tenido un infarto al corazón. Wow. O sea, a ese nivel... Ya cuando tú eres diagnosticado. Sí, a ese nivel claro, si no hay un manejo adecuado de la diabetes. Claro. Pero el paciente diabético es un paciente que de por sí, por su misma condición de diabético, tiene un desbalance metabólico que le promueven a la inflamación, a la obstrucción de pequeños vasos sanguíneos. Y a mí me gusta mucho darle este ejemplo a mis pacientes.
O sea, tener diabetes y tener diabetes decompensada es como tener una casa o sufrir la misma consecuencia que sufren los hierros de la casa que están frente al mar, lo que causa el salitre sobre hierro, que lo oxida, que crece óxido. Pues eso mismo pasa en el cuerpo a nivel del sistema circulatorio cuando tú tienes ese desbalance metabólico, ese azúcar tan alta, pues todo eso va a generar una cascada inflamatoria que va a promover la liberación de muchas sustancias que van a oxidar, por decirlo así, todas las tuberías del cuerpo. Hasta que la tapan y ya la sangre no se mueve. Perfecto. Vamos a ver, la enfermedad arterial coronaria, ¿de qué se trata? Mira, porque es distinta, o es una de las categorías dentro de las enfermedades cardiovasculares. Aprendiendo, doctor, que estamos aquí. No pasa nada, pero fíjate algo. Las distintas tuberías del cuerpo pues tienen nombre diferente. Entonces, las que le llevan la sangre al corazón se llaman arterias coronarias. Bien. Sobre todo por la forma en la que se distribuyen, como si fuesen una especie de corona alrededor del corazón. Por eso se llaman arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias son las responsables de aportar la sangre al órgano que de por sí está encargado de bombear la sangre. Que es el corazón. Que es el corazón. Entonces, por eso son tan importantes y tan delicadas, porque cuando hay obstrucciones a nivel de estas arterias, poco a poco vamos perdiendo capacidad de bombeo. Y esa pérdida de capacidad de bombeo se traduce en arritmias, se traduce en corazón grande, en lo que la gente llama, lo que nosotros conocemos como insuficiencia cardíaca, pero que la gente en el argot popular le dice corazón grande. Y porque el corazón se agranda, de hecho. Literalmente sí. O sea, que está bien, está más claro que el agua. Sí. No, veces, el pueblo tiene mucha sapiencia. El argot popular nunca falla. Claro. Doctor, ¿y por qué usted estudió cardiología? Le pregunto así, como un comercial. ¿Qué lo motivó a eso? No, mira, ya yo tengo un discurso con respecto a eso, que lo he dicho en otras ocasiones. Realmente me fascina el corazón por lo incansable que es. Es un órgano muy constante que siempre está trabajando. Y yo creo que nosotros tenemos poca referencia de un órgano que trabaje tanto como corazón, aunque todos los órganos trabajan. Sí. Pero para que... Este es el que le está bombeando el ánimo, es el motivador del cuerpo. Para que tengas una idea, el corazón late, o sea, bombea unas 100,000 veces en un día. Wow. 100,000 veces en un día. Se faja. 100,000 veces. Hay que estudiarlo. Entonces realmente es un órgano fascinante. Claro que sí. Vamos a seguir aprendiendo. Entonces, los ataques cardíacos y las arritmias también son enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Serían una complicación. Una complicación. Sí. Explíquenos a ver de qué se trata esto. Fíjate, realmente el ataque cardíaco o el infarto normalmente ocurre cuando se obstruye una de estas tuberías que le lleva sangre al corazón, una de estas arterias coronarias. Inmediatamente después, la manifestación de esto, a mí me gusta decirle mucho a mi paciente, el corazón está bombeando y normalmente recibe sangre. Si esa arteria se tapa, el corazón empieza a trabajar en seco. La manifestación de ese trabajo en seco normalmente se representa como el dolor en el pecho. Ese dolor de pecho que es el característico, pues del dolor de infarto. Entonces, si ese trabajo en seco se continúa, pues el corazón se inflama y entonces en ese proceso de inflamación pierde alguna de sus capacidades. Y perdone, al aire, no al aire en ese proceso. No, pero sí la falta de aire, bueno que lo resaltes, es uno de los síntomas que también puede haber dentro del escenario de un infarto. Okay. O sea, no solamente... Falta de oxígeno. La respiración. Falta del aire como tal, porque el sistema cardiovascular no solamente está compuesto por el corazón y las arterias, también juega un rol fundamental otros órganos como son los pulmones. Cuando el corazón de repente se ve débil, sin capacidad de bombear, pues por decirlo así, ocurre cierto acúmulo de sangre en los pulmones y esto va a la vez a traducirse en falta de aire en las personas y por eso muchas veces cuando la persona tiene un infarto hace lo que la gente llama un edema pulmonar, le dio un edema pulmonar. Pero este edema no es más que líquido en los pulmones que tiene que ver con el fallo del corazón en su fusión de bomba por no recibir adecuadamente sangre. Y al no recibir el corazón se queda estancado, digamos así, en los pulmones. Vamos a decirlo de esa Y cuando hablamos de líquido del pulmón, entonces estamos hablando de líquido sanguíneo. Sí, claro. Yo pensaba que era agua solita, doctor, esto es muy importante. Vamos a hablar entonces de la taquicardia y el preinfarto. La gente los relaciona, cuando tiene taquicardia se asusta, dice me puede pasar un infarto, quizás un preinfarto. ¿Qué es cada cosa y si hay alguna relación o no? Bueno, mira, el término taquicardia realmente a lo que se refiere cuando se acelera el corazón. A los latidos del corazón, a la frecuencia de latidos del corazón, pero no necesariamente tú tienes que ver con infarto.
el término más apropiado para describir una sensación inadecuada de los latidos del corazón es palpitación. Okay. Y la palpitación puede ser lenta, puede ser rápida. Existe de hecho un tipo de infarto, porque hay varios tipos de infarto, que pueden tener que ver con algún tipo de arritmia. Por ejemplo, cuando el corazón para funcionar normalmente necesita cierto aporte sanguíneo, pero si el corazón bombea demasiado rápido, llega un punto que él mismo no puede suplirse la cantidad de sangre que necesita para funcionar y ocurre el infarto, pero por un asunto de que se sobregira. hay una es como cuando uno hace mucho ejercicio que se cansa. Exacto, que no puede suplir y el corazón puede sufrir ese tipo de infartos relacionados a arritmias. Esas arritmias que nos pasa continuamente, vamos a decir, cuando uno empieza a correr, uno siente ese corazón que se le va a salir del pecho, sobre todo el que no está en forma. Entonces, eso es alguna señal que debamos tomar en cuenta cuando tenemos cambios en los latidos, que cambian la velocidad, que sentimos las palpitaciones más aceleradas o que bajan. Si es secundario al esfuerzo físico, no necesariamente significa algo. Okay. O sea, porque el cuerpo es como, el corazón es como el motor de un carro. Tiene un pedal de acelerador y otro de freno. Si tú necesitas que el carro corra a más velocidad, pues el motor del carro lo tienes que acelerar. Y si tú necesitas que el cuerpo haga una función más vigorosa o a una mayor velocidad, pues tú también necesitas que ese corazón bombee más cantidad de sangre al cuerpo y eso se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en las etapas iniciales del ejercicio siempre es normal que el corazón se acelere. Lo que no es normal es que haya un aumento no relacionado al esfuerzo, que tú camines de la cocina al baño y de repente el corazón se te quiera salir. Eso es una respuesta que no es normal, que debería investigarse. Tienes que chequear si es un asunto pulmonar o del corazón. Dentro del ejercicio, que la frecuencia aumente es lo normal. ¿Cómo prevenimos todo este tipo de enfermedades? Hay mucha gente cardiovasculares, hay mucha gente que dice, bueno, la alimentación es crucial, no comas esa carne tan roja. Señores, la gente vive hablando de dieta, doctor, usted lo sabe. Ya yo no creo en ninguna, porque todos los años nos cambian la dieta. Pero ¿cuál sería la forma en que pudiéramos prevenir? Supongamos que tenemos padres que han tenido algún tipo de condición y yo digo, bueno, yo quiero cuidarme para que no me pase. ¿Qué puedo yo hacer? Mira, yo te voy a decir una frase que yo suelo utilizar mucho con mi paciente y mi paciente lo sabe, porque se lo repito mucho, y es que el cuerpo no fue hecho para estar quieto, el cuerpo fue hecho para estar en movimiento. Lamentablemente, con el progreso hemos ido adquiriendo algunos hábitos que no son necesariamente lo más saludables y que vienen desde la dieta, una mala alimentación, probablemente alta en grasa, alta en sal. Igual el sedentarismo, la persona que prácticamente se levanta de la cama, se baña, se monta en su carro, va al trabajo, termina el trabajo, que estuvo todo el tiempo sentado. A ver televisión a su casa. Regresa para su casa a ver televisión y luego se acuesta. O sea, el cuerpo no fue hecho para estar quieto y hoy estamos pagando la consecuencia de no movernos y sobre todo también de alimentarnos mal. Muy bien. ¿El alcohol tiene que ver con algún tipo de enfermedad cardiovascular? Bueno, el alcohol está más relacionado, la entidad más relacionada con el alcohol es el corazón grande. O sea, hay un tipo de corazón grande que tiene que ver por una ingesta a niveles tóxicos de alcohol. Exacto, porque Sobre hasta todo se recomienda la copita de vino tinto, yo he oído que la recomiendan para el corazón, doctor. Sí, pero el vino... Pero sin exagerar. Es cierto que el vino sobre otro tipo de bebida tiene algunas ventajas, sobre todo porque es considerado una bebida que tiene capacidades antioxidantes, etcétera, etcétera, y esto pues promueve que el sistema se mantenga pues menos oxidado, más... Claro. Más desinflamado. Así que con moderación se puede y no le hace daño. ¿Qué hacer después de un ataque? ¿Y cómo, vamos a decir, nos damos cuenta de que la persona lo que está teniendo es el ataque al corazón? Ustedes señalaban del dolor fuerte, ¿cierto? Sí, te comentaba que uno de los síntomas más importantes del infarto, o más característico, por decirlo así, es el dolor en el pecho. Pero pueden haber otros síntomas asociados al infarto, como son las náuseas, los mareos, los desmayos, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. Hay algunas poblaciones en particular, como son las mujeres y pues se cita de manera especial en literatura los pacientes diabéticos, que suelen hacer una sintomatología mucho más atípica. En el diabético, hasta un dolor de estómago, en la boca del estómago, pues puede ser un infarto y hay que tomarlo en cuenta, sobre todo por lo que te comenté antes, por el nivel de riesgo que manejan estos pacientes. Debe llamar más la atención pues al médico que lo esté evaluando este dolor y debe motivarlo pues a investigar mucho más. Pero para responder tu pregunta,
Cuando aparece la molestia en el pecho, lo ideal es que la persona vaya a un cardiólogo. Vaya al médico. Todo depende, porque si una molestia repentina, pues, o una relacionada con el esfuerzo. Si estás quieto en tu casa durmiendo y de repente te da un dolor de pecho de características opresivas, pues probablemente lo ideal sería pues llamar a un sistema de traslado de emergencia, como sería el 911, que te lleven a una urgencia. Y dentro de su urgencia, lo primero que tiene que suceder en los primeros 10 minutos de estar ahí es que te hagan un electrocardiograma. El electrocardiograma es una prueba muy sensible que nos va a ayudar a detectar un tipo de infarto muy peligroso, que es el que tapa totalmente la arteria. Porque no es lo mismo una obstrucción de un 90% a una obstrucción del 100% de manera repentina. Cuando ocurre la obstrucción total de la arteria, pues esto nosotros lo podemos ver en el electro, y por eso es tan importante que cuando una persona llega a una emergencia se le realice el electrocardiograma en menos de 10 minutos, porque ese electrocardiograma es lo que va a definir cuál va a ser la ruta. Exacto, el protocolo a seguir. Si este es un paciente que va a ir inmediatamente a cateterismo, o si es un paciente que va a requerir porque se realicen otro tipo de pruebas, como sería a lo mejor pues pruebas sanguíneas, en donde podemos detectar si el músculo se ha inflamado o no. Excelente, a través de la sangre, qué interesante. Exacto. Para cerrar, doctor Freddy Loynaz, ¿ese Loynaz, eso es de dónde? De Puerto Plata. De Puerto Plata, puertorplateño. Vamos a hablar del Día Mundial del Corazón, porque estamos celebrando el mes del corazón. Mira, Cuéntenos, a ver, y yo sé que ustedes tienen toda una campaña, todo un protocolo interesante. De antemano felicitarte por la iniciativa de convertirte en portavoz de esta campaña, que no es solamente local, sino que es una campaña mundial que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Federación Mundial del Corazón. Realmente lo que se busca con esta campaña es concientizar a las personas de qué son las enfermedades cardiovasculares y cómo prevenirlas. Es bueno aclarar que la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte, por encima del cáncer, por encima de los problemas pulmonares, por encima de los adolescentes, ¿se ven casos de adolescentes con problemas cardiovasculares o es más frecuente, como usted señalaba, en adultos? Es más frecuente en adultos, pero sí casos puede también. haber casos en adolescentes, sobre todo a veces relacionado al uso de sustancias. A abuso de sustancias, claro. Bien. Perfectamente se puede ver. Y bueno, lo que te comentaba con respecto al Día Mundial del Corazón es el 29 de septiembre, y básicamente lo que se busca es pues concientizar a la población y que las personas puedan, por decirlo así, convertirse pues en autores de su solución. O sea, que las personas se empoderen de su padecimiento y puedan hacer cosas para que este padecimiento mejore. Claro. Dígase comer mejor, hacer más actividad física, tener mejor adherencia o llevar un mejor cumplimiento de los tratamientos que se ha indicado. Y relajarse, ahora que está tan de moda el ambiente zen, doctor, que todo el mundo quiere meditar, ¿eso ayuda al corazón, pregunto, para cerrar? Claro que sí. Claro. Cuando tú estás en paz y relajado, el corazón está más tranquilo. El corazón o sea, yo creo que el corazón siente los piques, la tristeza, lo siente. Y lo padece seriamente. Mira, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que ahora hay una campaña muy novedosa de hace algunos años. Cuéntanos a ver. Por estas organizaciones que te mencioné, en donde se está promoviendo que las personas pues hagan un pequeño compromiso, que traten de cambiar algo pequeñito, tal vez no algo muy grande, pero algo tan pequeño como proponerse una meta. Claro. O sea, prometer que van a cumplir algo. Aunque sea caminar 10 minutos. Y no prometerlo a lo mejor para sí mismo, porque a veces hay personas que son un poco indolentes consigo, pero sí prometerlo a tus hijos, a las personas que te quieren, prometer que voy a cambiar algo tan sencillo como el bajito en sal. O dejar el cigarrillo. O dejar el cigarrillo, o de repente voy a tratar de tener más actividad física en mi vida, voy a dejar el carro 2 cuadras antes de llegar a la casa, al trabajo, para irme caminando ese tramo, voy a tomar las escaleras, hacer algo, tratar de que te comprometas a hacer algo, porque yo creo que si nos comprometemos a hacer cosas pequeñas, eventualmente vamos a poder hacer cosas grandes. Ya lo saben, así mismo, yo creo en eso, creo muchísimo en la fuerza del inicio y empezar desde chiquito para uno no abrumarse. Gracias al doctor Freddy Loynaz, tremendo apellido y tremendo nombre, y ya lo vieron ustedes, búsquenlo en las redes sociales, usted está en las redes, claro, así mismo, sí. Freddy Loynaz, y la verdad que, bueno, muy agradecidos de recibirlo. Gracias. Seguimos aquí con más de su contenido, no se vayan.